60 minutos de escalofriantes relatos malditos de Colonia Guerrero, lo oculto y aterrador. Ana miró el reloj en la pequeña sala de descanso del hospital. Las manecillas apenas avanzaban, y la oscuridad en el pasillo la envolvía como una manta pesada. No era la primera vez que trabajaba de noche, pero esa vez el ambiente se sentía distinto, cargado de algo siniestro. Sabía que había algo extraño en el aire, una amenaza que acechaba en los rincones. Las llamadas anónimas comenzaron como bromas, risas distorsionadas al otro lado, comentarios que solo ella y sus hijos, Valeria y Samuel, entenderían. Pero a medida que pasaba el tiempo, esas risas se convirtieron en susurros inquietantes sobre su vida. ¿Quién estaba detrás de esos disturbios? Cada llamada la dejó con el corazón acelerado y la piel erizada. ¿Sabes que hoy Valeria fue al parque de la esquina, verdad? Ese tipo sabía cosas que ningún extraño debería saber. Ana intentó restarle importancia, pensar que era solo alguien buscando divertirse, hasta que los vecinos comenzaron a desaparecer. Murmuraciones acaloradas zumbaban en las esquinas. 2 personas de la familia de su amiga no volvían a casa. Otros contaban historias de sombras al acecho. Una noche, lo que comenzó como un simple aviso se volvió un terror indescriptible. «No te acerques a la puerta, Ana», escuchó que sus vecinos gritaban en la lejanía. La rabia surgió en su pecho. ¿Cómo había llegado a esto? Las autoridades le dieron la espalda cuando les fue a contar, riendo de su miedo, afirmando que todo eran simples coincidencias. «Vete a casa, mamá gallina», le dijeron. Sin embargo, la sensación de ser observada se intensificó, y lo que comenzaba como miedo a un ladrón pasó a convertirse en terror existencial, y con cada día que pasaba, el recuerdo del ente maligno de las antiguas leyendas nostálgicas se hacía más presente. Una imagen con tentáculos, buscando alimentarse de su pavor. Pero nada de ello se comparaba con el escalofrío que recorrió su espalda al oír el timbre en su celular una vez más. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Era una noche de luna llena. La luz fría de la luna iluminó el recinto familiar, pero no trajo consuelo. Más bien trajo miedo. Decidió que había llegado el momento de enfrentar sus demonios. Las calles estaban desiertas y cada paso resonaba en su mente como un eco. Mientras caminaba hacia un antiguo edificio en el barrio, la tensión se sentía como un nudo en el cuello. Su estómago. Tenía que averiguar la verdad detrás de esos misteriosos murmullos. Se aventuró en el oscuro callejón, adentrándose en sombras donde la luz apenas alcanzaba. En el interior, las paredes parecían respirar. Un aire denso y polvoriento la rodeaba. Cada esquina susurraba secretos que no quería comprender. Y de repente, el teléfono sonó. El mismo número. Era la voz distorsionada, y la amenaza era clara. «Aléjate de la verdad, o tus hijos sufrirán». El pánico se apoderó de ella. Ana comprendió que el verdadero horror no yacía solo en la oscuridad del edificio, sino en la comunidad que la había rodeado durante tanto tiempo. ¿Podrá desentrañar este enigma antes de que la oscuridad consuma todo lo que ama? Ana sintió que el aire se volvía más espeso, como si el propio edificio atrapara su aliento. La voz del extraño resonaba en su cabeza, una advertencia que sabía que no podía ignorar. Giró sobre sus talones, el pánico la empujaba a salir, pero algo dentro de ella la mantenía en el lugar. La verdad debía estar allí,
escondida entre las sombras que se arremolinaban a su alrededor. Se acercó a una puerta entreabierta. Sus manos temblaban mientras la empujaba suavemente. El crujido de las bisagras desgastadas sonó como un grito ahogado. Dentro había una habitación vacía, desordenada, llena de polvo y escombros. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, notó un viejo diario desgastado en el suelo, cubierto de telarañas. Con cautela, se inclinó y lo tomó. Sus manos, ahora sucias, abrieron la tapa con un movimiento suave. Las páginas estaban amarillentas, llenas de una caligrafía entrecortada que parecía temblar con la misma ansiedad que ella sentía. A medida que leía, la escritura hablaba de propiedades malditas, familias desaparecidas y un ente que se alimentaba del miedo de los habitantes de Colonia Guerrero. El pelo de su piel se erizó al reconocer ciertas historias que había escuchado de niña, leyendas que creía que eran solo cuentos. Todo se conectaba, cada susurro, cada llamada. De pronto, un ruido proveniente del pasillo la hizo saltar. Su corazón latía con fuerza, los ecos de pasos resonaban en la oscuridad, acercándose rápidamente. Sin pensarlo, Ana corrió hacia la salida. Su mente solo podía pensar en Valeria y Samuel, en el peligro que corrían si ella no regresaba. Pero en su prisa, no se dio cuenta de que estaba atrapada en un laberinto de sombras. Los pasos se multiplicaban, resonando con un ritmo aterrador. No podía escapar sin saber la verdad, pero la voz en su interior le gritaba que se marchara. Finalmente, encontró una ventana. Con la adrenalina fluyendo por sus venas, la empujó con todas sus fuerzas. El cristal crujió y se rompió, pero antes de que pudiera escapar, algo la agarró del brazo. Un frío helado recorrió su piel. Se dio vuelta con miedo, y allí estaba, una figura oscura, su rostro oculto en la sombra, ojos que parecían devorar la luz. ¿Por qué quieres saber?, preguntó la figura, con una voz que resonaba como un eco lejano. La curiosidad siempre ha traído la perdición a quienes se atreven a indagar. Ana se sintió atrapada, como si estuviera hablando en un sueño del que no podía despertar. La legión de desapariciones, las risas perturbadoras, todo tenía sentido. Esa entidad era parte de la comunidad, un parásito que se había alimentado del miedo y la desesperación a lo largo de los años. «Tus hijos son el próximo sacrificio», murmulló el ente, avanzando lentamente hacia ella. En un instante de valentía, Ana gritó con todas sus fuerzas: «¡No! ¡No me los llevarás!». Justo cuando estaba a punto de perderse en la oscuridad, el diario cayó de sus manos, y las páginas comenzaron a girar, soltando un viento gélido que empujó al ente hacia atrás. «¡No puedes hacer eso!», aulló, pero el mismo viento comenzó a traerla hacia las páginas, como si el libro tuviera vida propia. Con cada palabra que leía en voz alta, la figura se desvanecía, pero no sin antes dejar caer una advertencia resonante en su mente. «No es solo un juego, Ana. La verdad puede ser más aterradora de lo que nunca habrías imaginado». Ana comprendió que el reloj estaba corriendo. Debía llegar a casa, a sus hijos, antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando miró hacia atrás, el diario había desaparecido. ¿Era una advertencia o solo otra trampa del ente? Con el miedo a cuestas y la noche arremolinándose a su alrededor, Ana corrió por el pasillo, entre gritos y susurros. La lucha entre el horror y la verdad apenas comenzaba, y lo que estaba por descubrir podría cambiar su vida para siempre. Cuando cruzó la puerta del edificio y se encontró en la calle, el silencio la envolvió. Todo parecía tranquilo, pero en su corazón sabía que el peligro no había terminado. Sin embargo, mientras se alejaba, sintió ese escalofrío familiar, una sensación de que no estaba sola. El sonido de un teléfono, sonando nuevamente, rompió la tensión, y Ana se detuvo. El número era el mismo. Su corazón se hundió. ¿Quién era ahora?
¿Qué nuevas amenazas traerían consigo los murmullos de la oscuridad? La noche todavía estaba joven, y el verdadero horror estaba aún por comenzar. Ana sintió un sudor frío recorrer su espalda al contestar la llamada. Su mano temblaba como si estuviera frente a un enemigo invisible. «¿Hola?», dijo, su voz apenas un susurro. La respuesta fue solo una respiración pesada, un sonido que resonaba con cada latido de su corazón. «¿Ana?». La voz era femenina, familiar y extraña al mismo tiempo. «Soy Valeria». «¿Valeria? ¿Dónde estás?». Ana miró a su alrededor, angustiada por la oscuridad que parecía espesarse a su alrededor. «¿Estás bien?». La ansiedad la invadió como un torrente. Estamos en casa», dijo Valeria, cada sílaba temblando con un miedo palpable. «Pero hay algo aquí, algo que ha venido por nosotros. No sé cómo, pero lo siento en el aire». Ana cerró los ojos al escuchar sus palabras. Trató de reunir sus pensamientos, de tomar decisiones lógicas, pero todo se nublaba por la desesperación. «Quiero que salgas de allí, ve a casa de la abuela, rápido». «No puedo, hay ruidos, Ana, están susurrando mi nombre». La voz de Valeria se tornó frenética. «No puedo salir, algo me está llamando». Un grito hondo brotó de los labios de Ana, pero se lo tragó. Colocó su mano sobre el corazón, intentando calmarlo. «Escúchame, Valeria, no mires atrás, solo corre, a casa». El siguiente sonido fue un fuerte golpe, como si algo hubiera caído en la casa. Ana sintió que el horror se deslizó bajo su piel. «Valeria, ¿estás ahí?». El silencio fue la única respuesta. Como si invocara oscuros presagios, la voz del extraño del edificio volvió a resonar en su mente. «La curiosidad siempre ha traído la perdición». Ana se sintió acorralada, invadida por la culpa de no haber estado allí para proteger a sus hijos. Sin pensarlo, comenzó a correr, el eco de sus pasos resonando en la calle desierta. Cada sombra la acechaba, cada susurro la llamaba por su nombre. El viento aumentaba su intensidad, y las sombras parece que se movían con vida propia. De repente, un estremecimiento recorrió su ser. Notó un movimiento en la esquina de su visión. Con un giro de cabeza, se encontró con la figura oscura que había visto antes, aunque ahora parecía más tangible, más amenazante. «¿De verdad crees que escaparás tan fácil?», la sombra dijo con una voz que retumbaba en su pecho, como un tambor incesante. «Te he estado esperando, Ana». Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Retrocedió, pero la figura avanzó, desdibujando los límites de su humanidad. «Tus hijos son parte de este juego, y tú, querida, eres la pieza central». «No», grita Ana mientras intenta huir, pero sus piernas parecen estar atadas. La figura se acercó más, la oscuridad envolviéndola como una manta. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, recordó el diario, las palabras que le habían otorgado un atisbo de poder. Cerró los ojos y con todas sus fuerzas gritó: «No serás quien decida el destino de mi familia». El viento, previamente helado, de repente giró en su favor. Se arremolinó a su alrededor, empujando a la figura hacia atrás. Con cada palabra que pronunciaba, la entidad parecía fluctuar, perder forma, como un monstruo desvaneciéndose al encuentro con la luz. «Este no es el final», la figura murmuró, sus ojos destellando con rabia y desespero. Cada fibra de su ser lo sabía, pero Ana no podía permitir que eso la detuviera. Con un último grito, ella corrió, los ecos del lecho de su hija resonando en su mente. Tenía que llegar a casa, tenía que enfrentarse a eso antes de que pudiera hacerse real. Al llegar a la puerta de su casa, su mano cerró el puño en el picaporte, pero sus dedos vacilaron. El silencio que la rodeaba la hieló hasta los huesos, su respiración se convirtió en un susurro. Entonces, una risa resonó en la oscuridad, una risa familiar y perturbadora. Ana se estremeció al reconocer la voz. Era Valeria. «Ana, ven a jugar». El horror invadió su corazón y decidió que no podía esperar más.
Pero, mientras abría la puerta, deseando que lo que iba a enfrentar fuera real, un frío azote le pasó. La risa se hizo eco y desapareció en la penumbra. Algo más la esperaba dentro. Con cada segundo, el terror se apoderaba de ella. ¿Qué había sucedido con Valeria? ¿Y Samuel? ¿Podía enfrentarse a lo que había invocado en Colonia Guerrero? La noche estaba lejos de terminar y la verdadera batalla apenas comenzada. La puerta se abrió con un chirrido que rasgó el silencio como un grito. Ana dio un paso dentro y el aire se volvió espeso, como si le costara respirar. La oscuridad la envolvió rápidamente y la luz lunar apenas iluminaba la habitación. El tacto de lo desconocido era escalofriante, como si 1000 ojos invisibles la estuvieran observando. «Valeria», murmuró con voz temblorosa, sintiendo que el eco de su propia voz la devolvía a un abismo de soledad. Cada sombra en la pared parecía moverse, retorcerse, en un ballet siniestro. Su corazón latía con desesperación, resonando cada vez más fuerte, como un tambor que marcaba el tiempo que se acababa. Un crujido cercano la hizo girar bruscamente. Ana se concentró, intentando distinguir formas entre la penumbra. «Samuel, ¿estás ahí?», pero solo recibió el silencio, un silencio denso, opresor, que envolvía cada rincón como un manto sombrío. A través del pasillo, una puerta entreabierta parecía invitarla. Decidió acercarse, el temor apretaba su pecho, pero la desesperación por encontrar a sus hijos la empujaba hacia adelante. La habitación a su izquierda exudaba un frío palpable, y cuando empujó la puerta con un leve toque, se encontró con la sala de juegos de sus hijos. Vio los juguetes regados por el suelo, pero lo que la hizo detenerse fue una figura pequeña en el centro de la habitación. Era Valeria, de espaldas a ella, mirando por la ventana. Su cabello caía en cascadas y Ana sintió un impulso repentino de abrazarla. Sin embargo, algo no estaba bien. La niña no se movía, y en la penumbra, Ana pudo ver un sutil brillo proveniente de su mano. «Valeria», dijo, su voz temblando. Valeria giró lentamente, y la sonrisa que solía iluminar su rostro estaba ausente. En su lugar había una expresión vacía, como si el alma de su hija estuviera atrapada detrás de unos ojos sin vida. «Valeria», murmuró, su voz temblando. Valeria giró lentamente, y los labios de Valeria se movían, pero las palabras no parecían ser suyas. Algo más había tomado su lugar. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué te han hecho? ¡Responde!», gritó, su voz resonando con nostalgia, terror y desesperación. La figura detrás de Valeria había comenzado a materializarse, una sombra que se alzaba lentamente, desenredándose en el aire pesado. «Juega con nosotras, Ana, ven a casa», susurró una voz similar a la de su hija, pero cargada de un eco malevolente. Ana sintió el terror escalar dentro de su pecho. La figura oscura sonrió, una mueca torcida que la hizo retorcerse. «¿Por qué no lo entiendes, Ana? Ellos son parte de nosotros ahora». La sombra se giró hacia ella, revelando un rostro desgastado, plagado de furia y dolor. La luz de la luna arrojaba un fulgor pálido sobre cada rasgo, haciéndola parecer casi humana. La urgencia apremiaba en los latidos de su corazón. En su mente, la advertencia resonaba como un trueno. La curiosidad siempre ha traído la perdición. Tenía que escapar, pero el miedo le anudaba las piernas y cada camino parecía estar bloqueado por la oscuridad. Sin pensar, retrocedió y se encontró de frente con otra figura. Era Samuel, su pequeño, atrapado en una nube de sombra. La desesperación total la envolvió cuando tomó su mano. «¡Samuel, corre!»,
Pero el niño parecía estar en trance, parpadeando lentamente, como si la oscuridad cantara una melodía hipnótica que lo mantenía cautivo. La luz parpadeó y de repente todo se tornó negro. En ese instante, la risa retumbó nuevamente, llenando el vacío y desbordando sus oídos. «No puedes escapar del juego», resonó la voz sombría de Valeria, y en la semioscuridad, Ana sintió que la locura empezaba a abrazarla. Estaba atrapada, y lo que había evocado no solo amenazaba con destruir a su familia, se había convertido en la atmósfera que respiraba. Mientras una tormenta de confusión la inundaba, tuvo una sola revelación aterradora. El juego no había hecho más que comenzar, y ni siquiera sabía las reglas. El aire se volvió pesado mientras el eco de risas llenaba la habitación, y un grito sordo se atascó en su garganta. Ana se dio cuenta de que no podía luchar contra lo que ya había comenzado. ¿Era posible que lo que quiso evitar estuviera sellando su destino? La angustia palpitante llenó su pecho mientras la oscuridad se cernía sobre ella, y al cerrar los ojos, una última pregunta desgarró su mente. ¿Qué sucedería si la oscuridad se apoderaba de toda su familia? Entonces, un estallido de luz la sorprendió, y con un estremecimiento parpadeó, se dio cuenta de que algo más estaba por revelarse. Ana parpadeó varias veces, tratando de enfocar la visión distorsionada que su mente había conjurado. La luz no era del todo reconfortante, parpadeaba con un ritmo errático y parecía moverse como si tuviera vida propia. Los gritos de sus hijos resonaban aún en su mente, y la imagen de Valeria y Samuel perduraban, flotando en un mar de sombras. «¿Dónde estás?», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ella sabía que no podía quedarse ahí. La habitación la envolvía, cada rincón parecía gritarle que se fuera, pero aún necesitaba a sus hijos. La desesperación la empujaba hacia adelante, pero la luz ahora se tornó bruscamente oscura, como si la realidad hubiera sido tragada por la misma sombra que la había perseguido. De repente, Ana se dio cuenta de que la risa no solo provocaba frío, era una risa llena de crueldad, un sonido que se burlaba de su sufrimiento. La figura de Valeria volvió a manifestarse en un rincón, esta vez más cerca. «Mami, ¿vas a jugar?». La niña volvió a reír, pero sus ojos vacíos reflejaban un abismo de sufrimiento. «Valeria, no soy yo, soy tu madre», gritó Ana, sintiendo que su voz vibraba en la penumbra. «Tienes que regresar, estoy aquí por ti y por Samuel». La figura de Valeria se desvaneció, pero su risa permaneció, flotando en la atmósfera pesada como un canto de sirena. Ana comenzó a desplazarse hacia adelante, buscando físicamente a Samuel en la oscuridad que la envolvía como un sudario. Su corazón latía con una mezcla de miedo y enojo. No iba a permitir que algo se interpusiera entre ella y sus hijos. Con un impulso repentino, corrió hacia la puerta de la habitación, pero algo la detuvo. Un susurro, una voz ahogada que parecía venir de las paredes. «No puedes escapar, son parte de nosotros ahora». La presión del aire aumentó, aplastándola un poco más. La imagen de Samuel, atrapado en esa sombra, seguía atormentando su mente. La conexión que compartían era intensa, y en ese preciso momento recordó una historia que su madre le había contado sobre un juego oscuro y prohibido, uno que podía consumir a los desprevenidos que se aventuraran sin conocer sus reglas. Ana, con una determinación renovada, cargó su mente de valor. «¿Qué quieres de mí?», exigió a la oscuridad, el eco de su voz resonando en un retumbar creciente como un trueno. Todo se detuvo. Un silencio profundo la abrazó, y la luz temblorosa se convirtió en un fulgor nítido que la obligó a cerrar los ojos. Cuando abrió de nuevo, se encontró en una especie de laberinto. Las paredes eran de una materialidad notoria, goteando un líquido negro que parecía ser una manifestación de su propio terror. «Valeria, Samuel», llamó desesperadamente. Cada eco parecía burlarse de ella, resonando con risas infantiles llenas de malicia. A medida que avanzaba, la oscuridad parecía moldearse a su alrededor, adaptándose a su angustia. Ana se topó con una puerta cerrada.
No podía evitar sentir que aquí estaría la salvación o su condena. Apreté el pomo y sintió una corriente electrizante recorrer su cuerpo. Esto tiene que funcionar, pensó, forzándose a encontrar la fuerza que sabía que tenía. Con un empujón final, empujó la puerta y entró, descubriendo una sala de espejos. Pero no eran espejos comunes. Cada uno mostraba una imagen distorsionada de su vida, recuerdos que comenzaban a caerse a pedazos, como si la misma realidad intentara separarse de ella. «No, basta», gritó, viendo en cada reflejo momentos que la llenaban de miedo. «Juega, juega con nosotros», resonó, cada eco de sus hijos atrapados tras un cristal, como si cada uno de ellos estuviera atrapado, esperando que ella cayera en la trampa de aquel antiguo juego. «¿Y si no quiero jugar?», preguntó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La respuesta fue una risa vívida, casi melódica, que llenó la sala, y Ana comprendió que no había vuelta atrás. «El juego ha comenzado, madre. Tú serás la siguiente», resonó otra voz, mientras la figura de la sombra se acercaba cada vez más. Con un golpe de pánico y determinación, buscó un camino hacia la salida. Pero cuando la mirada del reflejo oscuro se encontró con la suya, supo en ese instante que el verdadero juego sería decidir qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar a su familia. Se dio cuenta de que el tiempo se le acababa. ¿Podría enfrentar las pruebas que venían? La pregunta quedó colgando en el aire frío, mientras la risa aumentaba, llenando el espacio con un terror palpable. ¿Sobreviviría a las oscuras revelaciones que el juego le tenía preparadas? Ana se sintió atrapada en aquel laberinto de espejos, la risa de sus hijos resonando como un eco cruel que la empujaba más adentro de la oscuridad. No podía ignorar las miradas vacías que la observaban desde el otro lado del cristal. Eran sus propios recuerdos, el reflejo de aquellos momentos felices que habían sido consumidos por la sombra. Cada espejo era un portal a un fragmento de su vida, uno que ahora parecía una burla a su desesperación. «¿Qué tengo que hacer?», gritó, su voz vibrando entre los cristales, pero la risa no cesaba. En cambio, se intensificaba, como si celebrara la agonía que sentía. A medida que avanzaba, un frío intenso comenzó a invadir su piel. La sala parecía apretarse a su alrededor, como si las paredes respiraban, retumbando con los lamentos que la rodeaban. Ana atrapó la mirada de uno de los espejos. En él, vio a Valeria, sonriendo con esa inocencia que solía caracterizarla. Pero detrás de esa sonrisa, había algo más, un destello oscuro que le heló la sangre. «¡Mamá!», gritaba la figura de Valeria, pero su voz era un susurro ahogado. Ana se dio cuenta de que cada vez que intentaba acercarse, la imagen se desvanecía, como si jugaran a un juego macabro de escondidas. «No, no te vayas», imploró. Pese a todo, la figura de Samuel se asomaba en otro espejo atrapada en su propia prisión de cristal. «Mamá, ayúdame», murmuró, su tono tembloroso desgarrador. Ana sentía que su corazón se rompía. Sabía que debía actuar, que su tiempo se esfumaba. Volteó brusco hacia otra pared, donde un espejo completamente diferente la miraba con un brillo casi hipnótico. «¿Quieres jugar? Solo tienes que elegir», susurró la voz, una seducción disfrazada de amenaza. Ana sintió que la habitación giraba a su alrededor. «¿Jugar? ¿Con qué regla? No quiero jugar», gritó de nuevo, sintiendo que la desesperación se convertía en rabia. Pero el espejo no respondió. En cambio, mostraba imágenes de su vida antes del horror, momentos sencillos, risas, y luego, la luz se tornaba roja, recordándole el horror. Incendio, el grito de sus hijos, el instante donde todo se rompió. Ana pensó en su madre y en la historia del juego oscuro, algo que su familia había guardado como un secreto. No podía ser solo un cuento, susurró para sí misma, intentando recordar las palabras de advertencia. Tenía que encontrar la clave, esa que pudiera liberarlos de la prisión reflejada. Si quieres salvarlos, deberás ser más fuerte de lo que jamás fuiste. Resonó una voz profunda a sus espaldas. Ana se dio vuelta rápidamente, enfrentándose a un espectro que se alzaba entre las sombras. Su forma era indistinta, pero su mirada era implacable.
¿Realmente estás dispuesta a jugar? ¿A arriesgarlo todo? Un sudor frío le recorrió la frente mientras se preparaba para responder. «Sí», exclamó, impulsada por el amor que sentía por sus hijos. «Haría cualquier cosa por ellos». La figura sonrió, revelando un diente afilado. «Entonces, el camino será difícil, pero no temas, a tu lado estarán, hasta que el juego termine». Rió mientras se desvanecía en el aire. Ana apretó los puños, su determinación creció ante la adversidad. Sabía que tenía que enfrentar los espejos de su vida, cada fragmento roto, cada decisión difícil. Sus recuerdos, aunque dolorosos, formaban parte de su fuerza. Frente a ella, el espejo central comenzó a brillar con una luz intensa. Ana sintió que la atracción era irresistible. Fue un impulso, un grito de esperanza. Se acercó, respirando profundamente, cuando un haz de luz la envolvió. Pero, en el instante en que tocó el cristal, los espejos estallaron en 1000 pedazos. Una risa resonó, esta vez más profunda, más amenazante, llenando la sala de un eco ensordecedor. «Has elegido, pero el juego apenas comienza», dijo la voz, y Ana comprendió que un nuevo terror la esperaba. Mientras se cubría ante la explosión de vidrio, algo oscuro emergió del fondo. Una sombra, más monstruosa que antes, comenzó a tomar forma, y Ana supo que pronto la confrontación final daría inicio. ¿Podría realmente superar el reto y recuperar a sus hijos de las fauces de aquel juego macabro? El tiempo, ahora, no parecía ser un aliado. Ana se encontró de pie entre los fragmentos de espejo que chisporroteaban sobre el suelo. A su alrededor, los pedazos reflectaban la penumbra de la habitación, creando una neblina inquietante de reflejos distorsionados. La oscuridad se arremolinaba, como si respiraba, y desde allí surgieron susurros, ecos de su propia voz, llamándola, burlándose de ella. «¿Dónde están mis hijos?», gritó, una mezcla de furia y desesperación dominando su ser. Pero en lugar de respuesta, escuchó las risas, ahora más burlonas, rebotando alrededor, formando un coro de carcajadas que envolvía su mente. De repente, la sombra que había emergido del centro de la explosión empezó a tomar una forma más definida. Era un ser informe, cubierto de un negro profundo, como si la oscuridad misma hubiese cobrado vida. Ana sintió cómo su corazón se aceleraba. A medida que la figura avanzaba, el eco de su risa resonando en sus oídos como un martillo. «Eres valiente, madre», dijo la sombra, su voz como un susurro arrastrado por el viento. «Pero valiente no haz lo mismo que sabio. Debes aprender las reglas del juego si deseas alcanzar lo que has perdido». «¿Qué quieres de mí?», Ana preguntó, su voz temblando pero decidida. Debía mantenerse firme. La única forma de salir de aquel laberinto sería enfrentando su miedo y reconociendo la verdad. «Quiero que te enfrentes a tus decisiones», respondió la sombra, acercándose aún más, casi tocándola. «Cada espejo refleja un camino que elegiste, un sacrificio que hiciste. Tienes 1:30 antes de que todo se termine. Escoge bien o sufrirás las consecuencias». Ana miró a su alrededor. El brillo de los espejos rotos ahora mostraba imágenes de momentos de su vida, pero no eran momentos felices. Eran los instantes de decisiones difíciles, de sacrificios innecesarios. Vio a su hija Valeria, su mirada llena de tristeza cuando no pudo brindarle lo que necesitaba. Samuel, perdido en sus propios miedos, la súplica en su voz resonando en su mente. Cada imagen era un reproche, un recordatorio de que el pasado no podía cambiarse, pero el presente sí podía. La sombra, aún sonriendo, continuó: «Recuerda, el camino hacia la salvación está lleno de espejos. Cada decisión puede liberar o encadenar a tus hijos para siempre. Elige un espejo, el que más desees, el que te llevará a la verdad, pero ten cuidado, no todos son lo que parecen».
Con el estómago revuelto y la mente en un torbellino, Ana se topó con 3 espejos. Uno que mostraba su vida antes del horror, otro el reflejo de su tristeza y culpa, y el tercero una oscura imagen de sus hijos atrapados, gritándole desde un abismo. «¡Ayuda, mamá!», resonaban las voces, pero no era solo un grito, era un llamado visceral que desgarraba su corazón. ¿Cuál espejo escogería? «No puedo perderlos», pensó. La presión aumentaba en su pecho mientras volvió a mirar la sombra. «Piénsalo bien, Ana. Recuerda que cada decisión tiene su peso. El tiempo corre», dijo la sombra, acercándose con una sonrisa macabra. Ana sintió que el tiempo se esfumaba. La oscuridad parecía tragar el aire que respiraba. «Debo elegir, debo hacerlo ahora». Con el corazón latiendo con fuerza, extendió una mano temblorosa hacia el espejo, el lugar donde había fallado como madre. La imagen vibró, como si respondiera a su toque, pero en el instante en que su mano tocó el cristal, este comenzó a agrietarse. Una grieta negra apareció, y de ella surgió una risa desquiciada, más fuerte y más aterradora que antes. Ana se sintió jalada hacia adentro, mientras la sombra se desvanecía, dejando un eco de advertencia. «Recuerda, este es solo el principio». El hada quedó atrapada en el borde de aquel reflejo fracturado, temiendo por lo que el futuro le deparaba. Y entonces sintió que algo más oscuro empezaba a salir, algo que no había anticipado. «¿Qué es esto?», susurró, sintiendo que la sala comenzaba a desvanecerse, llevando con ella todas las esperanzas. La imagen de Valeria y Samuel se desdobló en su mente, recordándole que pronto lo sabría. Aquel momento ya no podía ser deshecho, y la sombra había prometido. ¿Acaso estaba lista para afrontar el verdadero terror que le aguardaba? Mientras el espejo se resquebrajaba aún más, Ana supo que una mayor prueba estaba por venir. Su instinto le decía que no todo lo que había enfrentado hasta ese momento había sido más que el preámbulo de un horror incluso mayor que ella jamás podría imaginar. ¿Podría enfrentar sus propios demonios y rescatar a sus hijos? ¿O cedería ante la oscura seducción de sus recuerdos? La sombra lo sabía, todo. Ana se sintió como si 1000 manos invisibles tiraran de ella, arrastrándola hacia un abismo eterno. La grieta en el espejo se expandía y su reflejo parecía llamarla con voces distorsionadas que resonaban en su cabeza. Ana. El eco de su nombre se convirtió en un canto oscuro, atrayéndola con promesas y mentiras. Los fragmentos rotos comenzaron a brillar con una luz sobrenatural. Reflexiones torcidas de esbozos de lo que podría haber sido su vida. Vio un futuro donde Valeria y Samuel la abrazaban, donde las risas llenaban la casa. Y sin embargo, esa esperanza se desmoronaba, como el cristal bajo sus dedos, cada vez más quebradizo. No puedo dejar que esto sea todo», murmuró, luchando contra la tentación de sumergirse en esos recuerdos, aunque el miedo helaba su sangre. Las carcajadas de la sombra retumbaron, una mezcla de triunfo y burla. «Tienes una hora más, madre. ¿Te atreverás a perderte en tu propia melancolía o buscarás lo que realmente importa? La elección es tuya, pero no será fácil». La atmósfera se volvió densa, como si la misma esencia del lugar se estuviese oponiendo a su decisión. Ana enfocó su mente en su reflejo. El cristal vibraba y pudo ver por un breve instante a Valeria atrapada en un lugar oscuro. La niña extendía sus manos hacia ella, cubiertas de miedo y desesperación. «Mamá, ayúdame», gritó Valeria, pero el eco de la risa de la sombra apagó su súplica. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía rendirse, no ahora. El espejo que había elegida comenzó a temblar y un frío glacial la rodeó. El sonido era ensordecedor, una combinación de gritos de angustia y risas que se entrelazaban, haciéndola dudar. «Deja de huir, Ana. Cada rincón de la habitación guarda tus secretos más oscuros.
encuentra la verdad o pierde para siempre. Con la adrenalina corriendo por sus venas, se acercó a los espejos restantes. Cada uno contaba su propia historia, cada uno contenía promesas y condenas, una trampa para su alma. Pero había uno que la llamaba más intensamente que los demás. Era un espejo pequeño, de marco dorado, que reflejaba una vida que nunca vivió. Vio a sus hijos felices en un hogar lleno de amor, donde no había gritos ni tristeza. Con un grito interno, su mano se movió hacia ese espejo. Justo antes de tocarlo, ella vio en el cristal su versión más joven, una mujer llena de sueños y esperanzas. «Despierta, Ana. No puedes cambiar lo que fuiste, pero sí lo que serás». La voz resonó en su mente, y en ese instante comprendió. Se dio cuenta de que debía enfrentarse a lo que había elegido, sus traumas, sus miedos, ser la madre que siempre había querido ser, y no la que había sido. De repente, el espejo comenzó a agitarse violentamente, su reflejo implorándole que se detuviera, pero ella se sintió invadida por una fuerza que parecía más poderosa que su propia voluntad. La sombra asomó nuevamente, mostrando sus ojos vacíos como agujeros en la noche. «No puedes escapar de lo que llevas dentro, madre. Ahora, bienvenido al juego». Ana sintió una presión abrumadora. Para cuando la sombra extendió su mano, la habitación se estremeció y nuevos ecos surgieron, risas, llantos, el estruendo de puertas cerrándose. Una neblina oscura comenzó a envolverla y la realidad se distorsionó aún más. Un grito desgarrador resonó en su mente. «¡Mamá!». De nuevo. Era Samuel. Su corazón se detuvo. La sombra sonrió y las paredes se movieron, como si la misma casa comenzara a cerrarse a su alrededor. La oscuridad se espesó y Ana, llena de terror, comprendió que su tiempo se estaba agotando. ¿Lo tienes claro, Ana? Debes decidir. ¿Qué harás por ellos? El espejo tembló una vez más, preparando su próximo revelado. El horror de lo que acechaba en el otro lado era inminente. «El tiempo corre, madre. ¿Estás lista para encararlo?». Ana, con el corazón desbocado, se plantó firme. Era hora de la verdad. Con cada pulsación de su corazón, el espejo se agrietó aún más, un presagio de lo que estaba por venir. La sombra se desvanecía, pero un nuevo terror emergía. Esto apenas comienza. ¿Podrá Ana soportar el horror que la espera al otro lado del espejo? El aire se volvió más espeso. Ana sintió que la presión se intensificaba a su alrededor. Su mente giraba, deseando encontrar una salida de ese laberinto de espejos y sombras. Pero la desesperación la mantenía atrapada, y cada susurro del pasado resonaba más fuerte, como un tambor moribundo. «Despierta, madre», susurró la sombra. Su voz ahora un eco de todas las decisiones que había tomado y dejado de tomar. «No tienes idea de lo que has desatado aquí». Ana cerró los ojos brevemente, ignorando la repulsión que sentía por esa desesperante presencia. Necesitaba claridad, necesitaba enfocar su mente en Samuel y Valeria. Las súplicas de su hijo resonaban aún en su cabeza como una melodía aterradora, un canto de advertencia. «Mamá, ayúdame». Aún con su reflejo agitado y roto frente a ella, comenzó a recordar aquellos momentos felices, las risas, las travesuras que los habían unido. Esos recuerdos la empujaron a tomar una decisión. «No puedo dejar que esta sombra se salga con la suya. Mis hijos son lo único que importan». El espejo comenzó a temblar más violentamente, como si la habitación misma intentara protestar ante su determinación. Ana sintió un ardor en su pecho. Con ambas manos, alzó su mirada hacia la superficie reflectante, buscando esa imagen de su vida que había anhelado. «No dejaré que esto me consuma, lucharé por ellos». La temperatura cayó aún más, dándole escalofríos en los brazos. La sombra se hacía más grande, proyectando su figura sobre el suelo. «¿Lucharás? ¿Por qué? Para entonces será demasiado tarde».
Su risa triste invadió la habitación, un eco aterrador que reverberaba en las paredes. Ana respiró hondo. ¿Demasiado tarde? La idea de rendirse era como un puñal que el odio de la sombra intentaba clavarlo en su mente. Abrió los ojos y se encontró a sí misma rodeada de espejos que reflejaban no solo su ansiedad, sino también sus dudas. Cada fragmento de cristales distorsionaba su imagen en una marea de confusión. Y al fondo, en uno de esos reflejos, oyó algo nuevo. La voz de Valeria, más clara que nunca. «Mamá, tengo miedo». Con un grito atronador, Ana se lanzó hacia el espejo dorado. «Voy a alcanzarte, Valeria, no me importa lo que pase». De repente, la grieta del espejo se expandió, devorando el aire fresco y dejando un vacío que risposaba cada segundo que pasaba. Se aferró a la idea de que el amor siempre puede vencer al miedo. Chocó su mano contra el cristal, sintiendo la vibración, la energía corriendo a través de su piel. La sombra enojada empezó a distorsionarse. «Nunca te arrastraré a la oscuridad, tu amor no puede salvarte». Ana, decidida, cerró los ojos nuevamente, ahora llenos de lágrimas. «Los salvaré. Si tengo que enfrentar 1000 sombras, haré lo que sea por ellos». Los espejos comenzaron a romperse uno a uno, fragmentos de vidrio volando como cuchillas, pero ella no se detendría. Mientras la sombra se revolvía, Ana se sintió más fuerte, como si sus propios recuerdos, buenos y malos, le dieran poder. La luz de su verdad chisporroteaba frente a la oscuridad. «No te tengo miedo», gritó. La sombra chilló y como respuesta, la atmósfera se iluminó con un destello cegador que le empujó hacia atrás, pero Ana lo ignoró. Fue entonces cuando el reflejo de Samuel emergió, una imagen nítida en medio del caos. «Mamá, por favor». La súplica era pura agonía. Ana sintió su corazón romperse. ¿Qué ocurría al final de la hora? El reloj marcaba el final de su tiempo, pero ella no se rendiría. Sin embargo, aún no sabía cuál sería el precio que tenía que pagar. Y de repente, el espejo se rompió y el grito de la sombra resonó mientras un aluvión de oscuridad la rodeaba. Ana cayó al suelo con fuerza, el eco de la risa llena de rabia resonando en su mente. «Esto apenas comienza, madre. Te daré un anticipo de la verdad que has estado buscando. Lo que él revelará cambiará todo. ¿Tendrá Ana la fuerza necesaria para lidiar con su propia oscuridad?» Próxima sombra puede ser más aterradora de lo que imagina. Ana respiró hondo, sintiendo la presión de la oscuridad aumentar a su alrededor. Los ecos de sus hijos resonaban en su mente. Cada súplica se entrelazaba con el horror que había desatado. Pero una chispa de determinación brillaba en su interior. No iba a permitir que la sombra se llevara a sus hijos. «No me detendré». La figura oscura gruñó, distorsionándose al notar su resistencia. «¿Crees que puedes desafiarme? Eres parte de este juego ahora». Los ojos vacíos del ente brillaron con una ira que parecía consumir la habitación. Ana se sintió invadida de nuevo por las imágenes de su vida, cada una de las decisiones que la habían llevado a ese momento. Recordar a Valeria y Samuel, la risa de ellos iluminando cada rincón de su corazón, le proporcionaba un nuevo propósito. «Soy más fuerte de lo que crees», replicó con voz resonante. Con el furor ardiendo en su pecho, se dirigió hacia el espejo dorado, la única opción que le quedaba. La figura oscura retrocedió y por un momento Ana sintió que el tiempo se detenía. Sin pensarlo, tocó la superficie del cristal y un destello de luz atravesó su ser. El espejo se rompió en miles de fragmentos que parecían bailar a su alrededor. «¡No!», gritó la sombra, su voz temblando de furia. Ana se sintió aliviada, como si la luz ahora arrojara la oscuridad. La sombra se encogió, perdiendo su forma. «Esto no ha terminado, Ana.
Tu curiosidad te costará más de lo que puedes imaginar. Lo veo con claridad ahora, respondió, sintiendo cómo la luz se apoderaba de ella. El análisis del horror en su vida le daba poder. Comprendió que enfrentarse a su miedo era la única opción. Debía entrar al reflejo de sus recuerdos, donde Valeria y Samuel estaban atrapados. Debo salvarlos, este es mi sacrificio, murmuró, dejando que el miedo se convirtiera en una antorcha que iluminaba su camino. En el instante en que cruzó el umbral del espejo, los ecos de la risa se disolvieron, y Ana se encontró en la habitación llena de juguetes. Pero lo que la rodeaba era más que un simple juego, era el campo de pruebas que definiría su destino. Las risas de sus hijos se desvanecieron lentamente, y Ana se dio cuenta de que la sala se llenaba de sombras una vez más. «Valeria, Samuel», llamó, su voz resonando con un deseo desesperado. Mientras buscaba, vio a Valeria en la esquina, una figura pequeña abrazando su osito de peluche, una mirada perdida en los ojos. «¡Valeria!», gritó y corrió hacia ella, pero la sombra se alzó, cruzándose en su camino. «Te dije que tus hijos son parte de esto. Es un ciclo y no tienes poder sobre ellos». Ana extendió su mano, el amor matando la incertidumbre. «No, todo esto acaba aquí. Mis hijos no son tus víctimas». La luz que emanaba de su pasión la envolvía, empujando a la sombra hacia atrás. Pero ente quería retenerla, haciendo crecer su forma para absorber todo rayo de esperanza. Ana luchó con todas sus fuerzas, por cada recuerdo y cada risa resonante, por cada futuro que había imaginado junto a sus pequeños. «Valeria, Samuel, ven a mí», les instó, sintiendo que el poder del amor podía romper cualquier cadena. Poco a poco, el reflejo de sus hijos empezó a moverse, sus formas tomando consistencia, como si se estuvieran alejando de la sombra. «¡Mamá!», gritaron al unísono, y la habitación explotó en luz. En un instante, una ola de energía atravesó la sala, rompiendo los últimos vestigios de oscuridad. Ana los abrazó con fuerza, sintiendo cómo la luz absorbía toda la maldad. La sombra, en su forma más grotesca, comenzó a desvanecerse. «¡No!», rugió, pero su eco se perdió en el aire. La habitación, visualmente iluminada, comenzó a disiparse, y el frío que había invadido su corazón se transformó en calor. Ana, Valeria y Samuel estaban de pie juntos, atrapados en un brillo etéreo. Miraron a su alrededor, inseguros de lo que había sido real y lo que no, pero sabían que la pesadilla había terminado. Ana sonreía, una carga heavy que por fin era abolida. «Lo logramos», susurró, mientras abrazaba a sus hijos con una risa llena de amor. No había más sombras, no había más risas crueles, solo su familia renaciendo en una nueva realidad. Si la noche había significado miedo, ahora era un símbolo de esperanza. «Nunca más permitiré que el miedo gobierne nuestras vidas», dijo, y la seguridad brillaba en sus ojos. Pasaron los días, y la oscuridad de la colonia Guerrero se desvaneció, dejando el camino a un nuevo comienzo. Todos construyeron una comunidad unida en el amor, desechando las leyendas de horror. Ana había aprendido que la verdad de su fortaleza no provenía de la lucha contra la oscuridad, sino del amor que llevaba en su corazón. Miró hacia el cielo despejado, sintiendo una brisa cálida y reconfortante. La oscuridad había sido derrotada. La historia había terminado, y con sus hijos a su lado, sabía que un nuevo día siempre amanecería. El horror detrás de ellos se transformó en una lección sobre el poder del amor, y por siempre se levantarían con esperanza, dejando atrás las sombras del pasado. Pero una advertencia seguía presente: nunca olvidarían la batalla, pues sabían que algunos secretos yacían ocultos en la noche. Ahora, detrás de ellos, un eco en el viento susurró: «La curiosidad siempre trae la perdición». La historia nunca terminó del todo. Asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que revelarán más secretos oscuros. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo.
Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.